Para el día de hoy tenemos como tema básicamente el poder legislativo. A partir del tema que se va a desarrollar el día de hoy, tenemos lo siguiente. Título de la clase, Poder Legislativo. ¿Cuáles son sus funciones y atribuciones? ¿Cuál es el propósito de la sesión de clase? Explicar el funcionamiento del poder legislativo en el Perú. Muy bien, en el chat tengo algunos comentarios. Castro Portal, Lupita Paredes, Rubí, Esmeralda Rojas, Shamila Medina, Carla Cielo, Kenneth Príncipe, Pamela Briceño, Gabriela Campomanes, Gamboa, Zulema Aro. Muy bien, seguimos entonces. Tenemos acá lo siguiente. A ver en el chat. Muy bien, Cubas. Profe, si el tema del día de hoy es básicamente conocer el poder legislativo, cuáles son sus funciones y atribuciones. El propósito de esta sesión es explicar el funcionamiento del poder legislativo en el Perú. Poder legislativo. Un voluntario para que lea esta primera parte. Muy bien, te escuchamos, Castro. Adelante. Poder Legislativo. Reside en el Congreso y consta de una sola Cámara con 130 congresistas. Funciones legislativas. Debate y aprueba la reforma de la Constitución, de las leyes y las resoluciones legislativas. Especiales. Elige a las altas autoridades como Defensor del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Directorio del Banco Central de Reservas. 3. Ratificar al presidente del BCR y al superintendente de banca y seguros, entre otras acciones, etc. De control político, comprende la investidura del Consejo de Ministros, investiga la conducta política del Perú, del gobierno, los altos de la administración del Estado, el ejercicio de delegación de facultades, etc. Muy bien. Compañero, entonces ha hecho la lectura del siguiente esquema. Una consulta. ¿Se me logra escuchar bien? Porque me parece que se escucha la señal un poco con interferencia. Profesor, Sí, se le profesor, no escucha se bien. escucha bien, no se escucha bien, profesor. Se le escucha bien, pero medio raro, profesor. Parece que está Exacto. hablando como Escucha como si fuera lento. así, como si audio estuviera lento. Ajá, exacto. Sí, Lento. profesor, no se escucha. ¿Ya ves? A ver, voy a ver un momento qué ha sucedido con el audio.
¿Se me escucha ahora? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha con claridad? Sí, ahora Sí, ya está bien. sí se le escucha. ¿Ahora se me escucha? Sí. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, A ver, profesor. voy a, pero, a ver, un momento, ¿ya? A ver. ¿Se me escucha ahora? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, voy a intentar leer y a ver qué tal se me escucha rápido o lento. El poder legislativo reside en el Congreso. Ya, ahí. ¿Se escucha normal o lento? Lento, No se escucha lento. O sea que alarga las palabras. Usted Ajá. debate y está debate. Exacto. O sea, se escucha con claridad todo, pero como que Se escucha como las si estuviera palabras se alargan aburrido. más de lo que debería. ¿Se me escucha ahí? ¿Ahí se me escucha? Profesor, el problema no es que si no se le escucha o no. Sí se le escucha ¿Se bien, me pero escucha? como que se alargan Pregunto. las palabras, mamá. Entonces se le escucha. ¿Ahí se me está escuchando? Sí, Sí, profesor. ¿Se me escucha ahí? Sí, profesor. ¿Ahí se me sí, está escuchando? sí. Sí, profesor. ¿Ahí se me escucha? Sí. Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí. A ver, voy a intentar leer y que se me escuche normal. A ver, Poder Legislativo reside en el Congreso. No sé si se me escucha claro o se escucha lento. Profesor, es que cada vez que usted Profesor, lee es como si la palabra estuviera alargada y por eso lo dice así. o sea, palabras cortas lo dice normal, pero después es como legislativo, algo así. Que habla con Congreso. Ajá, flojera, aburrimiento. ajá, Ajá. exacto. A ver, voy a intentar probar qué está pasando con el audio. A ver, ahí probando, 1, 2. Diga palabras largas, profe. A ver, profesor, intente leer. ¿Se me escucha claro ahí? Sí se le escucha claro, A ver, ¿se profesor, me pero el escucha? ¿Se me problema escucha? empieza cuando comienza a leer. profesor, sí se le escucha. Si se me escucha, a ver por ahí en el chat o porque yo no los escucho. No nos escucha, No. profesor. A ver, ¿Profesor no al nos chat. escucha? ¿Ahí se me escucha? Sí, ¿el profesor nos escucha? Ahí está. ¿Acá se me escucha claro? ¿Se me escucha claro acá? Sí, profesor. Sí. ¿Ahora me escuchan? A ver, probando, Sí. 1, 2. Sí, profe. Probando, Sí, 1, 2. profesor. Profesor, Voy a sí se intentar escucha. leer Profe, diga el material legislativo. para ver si se me escucha. Ya, un momento, a ver. Poder Legislativo. Reside en el Congreso y consta de una sola Cámara con 130 congresistas. Ahí, ¿se me Ahora sí, escucha? profesor, se lo escucha Sí, bien. profe, Ahora ahora sí, sí, ya está Profesor, normal. sí, Excelente, sí, se mejor. escucha todo. ¿Se escucha lento? ¿Ya no se escucha lento? A ver, No, 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 profesor, no. ahora sí se escucha claro. Poder bien. Legislativo Ahora sí, número profesor, se 1. escucha. ¿Se escucha claro, lento, igual, peor? No, profesor, ahora Sí, se escucha profesor, se escucha normal, bien, May se escucha todas las Ramos, bien. ahora sílabas. sí, me dice May Ramos. Carla Sofía, sí se escucha. Cielo Gabriela, ahora sí. Estefano Castro, a ver, te escucho. No, profesor, acción de levantar la mano, disculpe. Bueno, si me están hablando, yo no los puedo escuchar, chicos, ¿ah? Me parece que ahora no les escucho yo en mis audífonos. No puede Pero ser. yo creo que ustedes sí me escuchan claro, ¿no? Pero yo no los puedo escuchar. Íbamos bien, A ver a profesor. ver qué sucede por acá. A ver, por ahí. Profesor, Sí, ahí, ¿quién me está hablando? Ahí está. ahora sí se escucha. Mari, Ah, sí, ahora se sí nos escucha, escucha. profesor. Sí. Sí, ahora sí los estoy escuchando. Escucho a Castro, a Mari. Ya, perfecto. Ya, Ya, profesor. ¿qué tal se me escucha? ¿Lento, normal?
No, profesora. Normal, ahora sí profe. Se escucho escucha bien ahora, se escucha bien. Ya, perfecto, listo chicos, ahora sí. No sé qué había sucedido acá, he podido ya encontrarle la solución al problema. Muy bien, vamos a empezar nuevamente la sesión. Estamos en la semana número 5. A ver, yo he llamado a la asistencia ya hace unos minutos, pero voy a volver a llamar y si alguien se encuentra o entró, me vuelve a decir presente. A ver, tengo en clase a Calderón Herrera, tengo en clase a Campomanes, tengo en clase a Castro, se encuentra Cielo, se encuentra Cubas, se encuentra Gamboa, se encuentra Aro, se encuentra Medina, se encuentra Núñez, se encuentra Paredes, se encuentra Príncipe, Ramos, Rojas. Ya, alguien que esté en clase y no lo he llamado. ¿Alguien ha entrado Bajonero de la Cruz? Me parece que no. No, profe. ¿Ha entrado Briseño? Sí, profesor. ¿Briseño sí está? Sí está, ¿no? Muy bien, Briseño. ¿Ha entrado Guerrero Urbina Cristina? No, me parece que no está, ¿no? Y Sarmiento Hernández Kenny. Ya, listo. Muy bien, es perfecto. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí, muy bien, semana número 5. Yo les mencionaba al inicio que el tema de hoy es el Poder Legislativo número 1, porque este tema lo vamos a dividir en dos partes, ya que hay varios asuntos que es bueno conocer del Poder Legislativo. Y vamos por acá, rápidamente tenemos el título, Poder Legislativo, ¿cuáles son sus funciones y atribuciones de este poder? Básicamente es el título de la clase del día de hoy. Conocer cuáles son las funciones, vamos a ponerle por acá un color, cuáles son las funciones, ¿no? Las funciones y cuáles son las atribuciones del llamado Poder Legislativo. Para eso hay un propósito de clase. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Que usted pueda explicar de manera adecuada el funcionamiento del Poder Legislativo en el Perú, ¿no? Que al terminar la sesión del día de hoy, usted tenga la capacidad de poder explicar, ¿no? De poder explicar con claridad, sobre todo con un sustento, cómo funciona el Poder Legislativo en el Perú, que si nos encontramos con alguien, un familiar, un amigo, un vecino, y nos pregunten, ¿tú sabes qué es el Poder Legislativo? Tú puedas responder, ¿no? ¿Qué es el Poder Legislativo? Que si te encuentras con alguien y te dice, ¿tú sabes qué se necesita para ser congresista? Tú puedas responder qué se necesita. Si te encuentras con alguien y te pregunta, ¿tú sabes qué funciones hace el Poder Legislativo en el Perú? Tú puedes responder qué funciones. Entonces empezamos con este esquema, el Poder Legislativo. Yo le había pedido a su compañero Castro que haga la lectura, le voy a pedir nuevamente que haga la lectura de esta primera parte que yo voy a señalar, ¿no? Lo que voy a encerrar en círculo es lo que quiero que leas, Castro. Esta primera parte, y quiero que leas funciones, esta primera parte. Adelante, Castro, te volvemos a escuchar. Ok, profesor. Poder Legislativo. Reside en el Congreso y consta de una sola Cámara con 130 congresistas. Funciones legislativas. Debate y aprueba la reforma de la Constitución, de las leyes y las resoluciones legislativas. Perfecto, muy bien, Castro. Profesor, primero que nada, en el concepto dice reside en el Congreso. Entonces uno se pregunta, ¿no? Imagínate que vas de viaje a algún país del mundo, o imagínate que venga un familiar o alguien extranjero y no conoce el Perú, y te dice, oye, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Las ciudades más poderosas políticamente son dos, Nueva York, donde está la ONU, y Washington también. Y en tu país, ¿dónde es la ciudad donde están los poderes del Estado? Entonces tú respondes, ¿no? En mi país es en Lima. En Lima están los tres poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo. Pero te pregunta, pero el poder legislativo, ¿en qué parte de Lima está? Porque Lima es muy grande, podríamos decir Puente Piedra, Comas, Caraballo, ¿en qué parte de Lima? Entonces tú recuerdas esta clase, tú recuerdas la clase del día de hoy y dices, en Lima el poder legislativo dice que reside en el Congreso y el Congreso se encuentra en una avenida muy popular de Lima. Pregunta, ¿alguien sabe en qué avenida está el Congreso de la República? Manito levantado en el chat. ¿Cómo se llama esa avenida muy popular donde está el Congreso de la República? Es una avenida muy transitada del cercado de Lima. ¿Cuál será la respuesta? Mano levantada o en el chat. Lupita Paredes, te escuchamos. En la avenida Bancay. Muy bien, Paredes. El Congreso en el Perú se encuentra en la famosa avenida Bancay. Eso hay que recordarlo, chicos, ¿ah? El Congreso en el Perú se encuentra en la avenida Bancay. Puede ser una pregunta del examen final, ¿no?
¿En qué avenida se encuentra el Congreso peruano? En la avenida Bancay, ¿ya? Y en la avenida Bancay forma parte de lo que hoy día nosotros conocemos como el Cercado de Lima. Cercado de Lima, ¿ya? El Cercado de Lima es una zona turística, es una zona con mucha tradición y con muchos patrimonios. Muy cerca al Congreso se encuentra la Plaza de Armas, se encuentra la Plaza San Martín, se encuentra además la Alameda Chabuca Granda, se encuentra el Jirón de la Unión. Son zonas históricas patrimoniales, ¿por qué, profesor? Número uno, porque en esa época ahí se encontraba el gobierno de la autoridad. Pregunta de historia del Perú. Durante la colonia, ¿quién era la máxima autoridad en el Perú? Mano levantada o en el chat. Durante la colonia, ¿quién era? Cielo Gabriela, te escuchamos. El virrey, profe. Muy bien, Núñez. Entonces, profesor, debe suponer que es histórico. ¿Por qué? Porque durante la colonia, en esta zona vivía el virrey. ¿Y por qué lo llamaban Cercado de Lima? Porque como era una zona donde vivía la élite y la nobleza, se buscaba protegerla de los bandoleros. Por eso que habían unas murallas que rodeaban la zona histórica de Lima. Y fuera de las murallas vivían indígenas, vivían negros, vivían inclusive los cimarrones, que eran negros que se dedicaban al pillaje, por eso era Cercado de Lima, ¿no? Entonces, en lo que es Cercado de Lima, muy bien Castro también en el chat, muy bien. Entonces, en lo que es Cercado de Lima, se encuentra la avenida Bancay, y en la avenida Bancay es la zona donde se encuentra el Congreso. Profesor, si alguien te pregunta, ¿no? Profe, yo me quiero ir al Congreso, ¿en qué parte de la avenida Bancay me tendría que bajar? Tendrías que bajar en el Jirón Junín, ¿no? Muy cerca de lo que es el Jirón Junín. Es más, al frente del Congreso se encuentra un museo. Pregunta, mano levantada o en el chat. ¿Alguien sabe qué museo se encuentra al frente del Congreso peruano? Un congreso muy conocido, muy visitado, ¿no? ¿Qué museo es? Está al frente nomás del Congreso, Lupita Paredes. El Museo de la Inquisición. Muy bien, Lupita, el Museo de la Inquisición. Al frente del Congreso se encuentra el llamado Museo de la Inquisición. Eso también hay que tenerlo presente, ¿ya? Ahora, profesor, este es el Congreso perfecto, y esta imagen que aparece en pantalla, ¿de qué personaje es? A ver, vamos por parte, ¿ya? ¿Qué personaje es este señor que aparece ahí? De repente algún día te preguntan, ¿no? Tú estás viajando, pasando, y alguien te dice, oye, ¿qué personaje es? Mano levantada en el chat. ¿Qué personaje está ahí con su caballo afuera del Congreso peruano? ¿Qué personaje es? Yo sé que tú sabes, manito levantada. Cielo Paredes, te escuchamos. Simón Bolívar, profesor. Muy bien, correcto, ¿no? Muy bien, es Simón Bolívar, así es. Profesor, el personaje que aparece digamos, afuera del Congreso, en ese monumento, es nada más y nada menos que Simón Bolívar. Muy bien, Castro también en el chat, el gran Simón Bolívar. Y como ustedes saben, Simón Bolívar es considerado uno de los padres de la patria, ¿no? Uno de los famosos padres de la patria, Simón Bolívar. Muy bien, profe. Ahora, algo que nos podrían decir es, profesor, este Congreso, ¿no? Se ve un estilo antiguo y todo. Profe, en realidad, ¿en qué año acabó de construirse, profe, este Congreso? ¿De qué año es? ¿Es antiguo, es nuevo, es de la colonia? Bueno, es un Congreso relativamente joven, ¿ah? Acabó de construirse en el año 1939. No te olvides esa fecha. En el año 1939 terminó de construirse, pero no demoró un año, ¿ah? Este Congreso empezó su construcción empezando el siglo XX, en el año 1906. Eso también hay que tenerlo presente. Ahora, profesor, ¿y durante el gobierno de qué presidente se terminó de construir? Durante el gobierno nada más y nada menos que del famoso presidente Óscar R. Benavides, ¿ya? Durante el gobierno del presidente Óscar R. Benavides se terminó con la construcción del actual Congreso peruano. Muy bien. A partir de esos datos, vamos a ver un poco lo que ha mencionado su compañero también. Bueno, él nos dijo que el poder legislativo reside en el Congreso y consta de una sola cámara, ¿no? ¿Qué significa una sola cámara?
Anteriormente en el Perú, los congresos tenían dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. ¿Cuándo se eliminó eso? Cuando se proclamó la actual Constitución Política, la Constitución de 1993. Pregunta, ¿la Constitución de 1993 se promulgó durante el gobierno de qué presidente? Cielo Gabriela. Alberto Fujimori. Claro, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, si yo pregunto en el examen, ¿no? Las cámaras de senadores y diputados se anularon durante el gobierno de Fujimori y la Constitución del 93. Por eso que hoy día solo tenemos una sola cámara, nada más, que consta de 130 congresistas. 130 denominados padres de la patria, ¿ya? Ahora, hay en el Congreso actual una especie de profesor, lugar sagrado, lugar histórico, que nos recuerda a un congresista que es considerado hoy día un héroe, un mártir de la patria, porque él cuando era congresista estalló la guerra con Chile y tuvo que dejar su escaño. Y ese escaño nadie lo ocupa en su memoria. Pregunta, ¿alguien sabe quién es? ¿De quién es ese escaño que se encuentra vacío en alusión a ese personaje? Cielo Gabriela, te escuchamos. Miguel Grau. Muy bien, Miguel Grau. O sea, profesor, si se toma en cuenta Miguel Grau, tendríamos 131 congresistas, ¿no? Es el escaño de Grau, ¿ya? Grau Seminario fue congresista cuando fue diputado, en ese caso, cuando empezó la guerra con Chile y tuvo que dejar el Congreso para irse a la guerra, porque Grau ya estaba retirado de la vida militar. Eso también es importante recordar. Bueno, funciones. Su compañero nos ha hecho legislativa. Recuerda, el Congreso tiene 3 funciones importantes: legislativa por un lado, especial por otro, y de control político por otro. Ahí están las 3 funciones del Congreso. Cuando hablamos de una función legislativa, no hablamos de una función legislativa, profesor, cuando se debate y aprueba alguna reforma de la Constitución, ¿no? Cuando hay algún mecanismo que de repente se intenta cambiar en la Constitución política. Por ejemplo, mucho se habla sobre la ley de inmunidad parlamentaria, ¿no? Por la cual si algún congresista cometía algún ilícito, era blindado por la ley, no tenía esta inmunidad mientras dure su mandato, mientras dure su gestión de 5 años. Bueno, si el Congreso decide eliminar o no eliminar esta ley, tendría que debatirla y posteriormente aprobarla o reformarla, ¿no? Y a partir de ahí, profesor, se habla de una función legislativa. Es la función más importante del Congreso, el de debatir y aprobar reformas o leyes de la Constitución política. Muy bien, otra función es llamada función especial, que también es importante, ¿ah? Para eso requiero otro voluntario. Manito levantada. Mari Ramos, te escuchamos. Funciones especiales. Elige a las altas autoridades como defensor del pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del directorio del Banco Central de Reserva. 3. Ratificar al presidente del BCR y al superintendente de banca y seguros, entre otras acciones, etc. Muy bien, Mari, vamos a subrayar algunas ideas. Llamamos función especial cuando ya no vamos a debatir o aprobar alguna ley, sino en este caso cuando se designan autoridades, pero que son importantes para el Perú. Por ejemplo, el defensor del pueblo. ¿Qué es el defensor del pueblo? Es la autoridad que garantiza y que defiende los derechos de la sociedad, los derechos que se encuentran en la Constitución política. Y cuando alguien atenta contra esos derechos, el defensor ahí actúa. Por ejemplo, imagínate que un grupo de madres organizadas en el vaso de leche o comedor popular quieren hacer una marcha hacia el Congreso porque se quiere eliminar este programa social. Entonces, en la Constitución política se establece el derecho a marcha, el derecho a protesta, el derecho pacífico. Imagínate que estas madres salen con sus ollas y el presidente o el ministro del Interior da la orden de que los policías empiecen a disparar. Claramente está vulnerando un derecho a la protesta, un derecho, profesor, a la marcha. En ese momento actúa el defensor del pueblo. Pregunta inocente, ¿quién es el actual defensor del pueblo? Mano levantada. O chat. Actual defensor del pueblo.
Manito levantada. Cielo Gabriela, te escuchamos. Walter Gutiérrez Camacho. Muy bien. Walter Gutiérrez Camacho es el actual defensor del pueblo. ¿Quién lo eligió? Lo eligió el Congreso de la República. Eso también es importante tener presente. Muy bien, Núñez acaba de llegar a 20 en la clase del día de hoy. Siguiente, a ver, en el chat también tengo una respuesta. Muy bien, también Castro en el chat, ahí está. Entonces, profesor, tenemos otra autoridad acá. El Congreso también designa a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Y quiénes son los miembros del Tribunal Constitucional? Los encargados de analizar todo lo referente a la Constitución. Eso creo que ya lo expliqué en alguna clase pasada. Todo lo referente a la Constitución política lo tiene que analizar el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Congreso designó a Ernesto Blum, a José Luis Sardón, estos miembros del Tribunal Constitucional. Luego también elige a algunos miembros del directorio del Banco Central de Reserva, ¿no? Algunos miembros. Por ejemplo, ahí está actualmente Rafael Rey, elegido por el Congreso pasado. Y algo muy importante para la economía nacional es que el Poder Legislativo se encarga de ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de Banca y Seguros. Pregunta de cultura general. Actualmente, ¿quién es el presidente del Banco Central de Reserva? Es muy conocido y todos lo debemos conocer, ¿ah? Y saber sobre todo, porque de ese señor depende la estabilidad monetaria de nuestro país. Ahora que el dólar ha subido, ahora que la canasta básica ha subido. Muy bien, Cubas, muy bien, te escuchamos, Ramos, a ver, mano levantada. Julio Velarde. Muy bien, Ramos, Cubas en el chat también. Muy bien, Ramos, ahí está. El señor Julio Velarde, ¿no? Él es el actual presidente del Banco Central de Reserva. Y luego tenemos una función, la de control político. Manito levantada. Gamboa, te escuchamos. Función de control político. Comprende la investidura de Consejo de Ministros. Investiga la conducta política del gobierno, los actos de la administración del Estado, el ejercicio de delegación de facultades, etc. Muy bien. Y ahí claramente, punto Gamboa, ahí claramente podemos citar como ejemplo lo que está sucediendo el día de hoy, o lo que está pasando con nuestro país. Pregunta, en este momento, ¿quién es el presidente del Consejo de Ministros de nuestro Perú? ¿Quién es? Es muy conocido por todos, ¿ah? Manito levantada o en el chat. ¿Quién es actualmente el presidente del Consejo de Ministros? Es muy conocido, es noticia casi todos los días, ¿ah? ¿Quién es? Es un señor que habla quechua. Castro, te escuchamos. Muy bien, el señor Guido Bellido, ¿no? Profesor, actualmente el presidente del Consejo de Ministros es Guido Bellido. Y por ejemplo, dentro de ese Consejo de Ministros, hay ministros que supuestamente tienen filiación con lo que eran grupos subversivos, hay ministros que tienen investigación, ahí entra el control político del Congreso. El Congreso tiene que investigar la conducta política de esos ministros, porque recuerda que el cargo de ministro es un cargo importantísimo, ¿no? Por ejemplo, ministro de Salud. El Congreso tiene que examinar que la gestión del ministro de Salud genere la vacunación de todos los peruanos, que la gestión del ministro del Interior genere la seguridad ciudadana. Y hay algo muy importante que el Congreso entrega al Consejo de Ministros. Una vez que el Consejo de Ministros juramenta en su cargo, este Consejo de Ministros con el presidente del Consejo de Ministros van al Congreso a pedir ¿qué cosa? ¿Qué cosa van a pedir al Congreso? ¿Qué le entrega el Congreso? Para que ellos puedan seguir con su mandato. Mano levantada o en el chat. Eso pasaba hace unos días. Todos los ministros fueron al Congreso a pedir ¿qué cosa? ¿No? Y el Congreso, el Pleno del Congreso, tuvo que darle esa potestad o no darle esa potestad. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa fueron a pedir los ministros al Congreso? ¿No? Y ahí fue donde el primer ministro, ¿o no? Guido Bellido, habló en quechua. Cielo Gabriela Núñez, te escuchamos. El voto de confianza, profesor. Muy bien, el famoso voto de confianza. Eso también hay que tenerlo presente, ¿ah? El voto de confianza es una atribución del Congreso peruano y justamente esta atribución permite que este Consejo de Ministros pueda seguir en sus funciones.
Eso también es importante. Profesor, y si, por ejemplo, el ministro hace algo indebido, hay un mecanismo que se llama censura, y del que hablaremos en la siguiente clase. Bueno, chicos, nos vamos a quedar acá. Muchas gracias. No olviden presentar la evidencia y la clase copiarla en su cuaderno. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau.